Vamos a dar inicio a esta disertación para la cual fueron convocados y desde ya gustoso de que estén todos los inscritos, los anotados a presenciar, a escuchar a nuestra notaria Cristina Armela, que creo que todos la conocemos y conocemos su gran trayectoria, tanto desde el ámbito provincial, nacional e internacional. Y en este caso, la escribana nos va a abordar temas de derechos reales, que como sabemos desde el 2015 tenemos nuevos derechos reales que nosotros como agrimensores estamos vinculados íntimamente con los derechos reales. De esos derechos reales va a tocar derecho de superficie y conjuntos inmobiliarios. Pero antes de darle la palabra a Cristina, acá Guillermo Jacobi Becher, que fue el promotor, entre los dos hicieron contacto y se hizo posible este encuentro. Así que bueno, a ver qué nos quiere simplemente comentar que nuestra disertante de hoy, a la que le agradecemos muchísimo que haya venido, hoy es miembro de la Asociación Internacional de Notarios, no sé si la dije muy bien. Fue rectora de la Universidad Notarial de Argentina, fue escribana de gobierno de la Municipalidad de Vicente López, entre otras. Y lo sigue siendo entre muchas otras funciones de su dilatada trayectoria. Como él se fue hace No me fui hace rato. La abandoné. Perdón, quiere decir que yo hablé de provincial, nacional e internacional. Sí, y me comí municipal. Gracias, Cristina, por estar. Al contrario. Los agrimensores te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer inmensamente esta oportunidad de invitación que me ha hecho llegar Guillermo Jacobi Becher, en nombre de todos ustedes, que son el alma mater de este Distrito 10 del Consejo Profesional de Agrimensores, y que estamos tan contentos de tener además un diálogo enriquecedor entre ustedes y nosotros, que no existimos ni unos ni otros, sino trabajamos al unísono. Esto es lo que sucede desde hace tanto tiempo y gracias a Dios, desde que la actividad de los agrimensores fue incorporada a la provincia de Buenos Aires y que todos los notarios de la provincia de Buenos Aires comenzamos a depender de las famosas mensuras y de los certificados catastrales, etc. Así que desde entonces trabajamos unidos y la verdad que cada vez que se presenta alguna duda, que no son pocas, siempre levantamos el teléfono y decimos: Guillermo, ¿qué hacemos con esto? Y que tenemos esta planimetría y este excedente y esto que tiene otro número de nomenclatura catastral, entonces ¿qué podemos hacer? Y así como Guillermo y el grupo cada tanto van por el Colegio de Escribanos de San Isidro, que es el Colegio de Escribanos que nos nuclea a Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. La verdad que venir a visitarlos para mí es un orgullo enorme y espero que en este momento podamos desarrollar algunos temas en una vinculación abierta, familiar. No vengo a dar ninguna conferencia, sino que venimos entre todos a trabajar estos temas que son, dentro de la cuestión del nuevo código, son novedosos. Este año es muy especial. Este año estamos cumpliendo los 10 años de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, el 1 de agosto, ¿no? Entonces, toda la actividad académica de nuestro país se está centrando justamente en esta cuestión de revisar un poco las instituciones jurídicas que se han incorporado al Código en aquella época donde también trabajamos tanto, porque hubo una voluntad de gobierno para sacar el código y tal fue la voluntad que hubo que se adelantó la vigencia del código, porque el código va a empezar a regir en el 2016, en enero, pero como había un cambio de gobierno, quien por entonces gobernaba dijo: vamos a adelantar la vigencia, así que el 1 de agosto comenzamos con estos nuevos textos
Y yo recuerdo que tenía a mi cargo, como docente, que he sido toda la vida, difundir este código en el interior de nuestro país. Y llegaban los colegios de escribanos y entonces me decían, no, yo antes de estudiar el nuevo código me jubilo, me decían los notarios que ya tenían determinada edad. Y yo digo, pero usted no se va a jubilar por los 2.671 artículos. Vaya leyéndolos de a poco, vaya aplicándolos y tarde o temprano se va a hacer amigo de un código que definitivamente es, con todas las críticas que tiene, porque toda obra humana es perfectible, lo que genera es que su lectura es bastante simple, porque obviamente frente a un código decimonónico del 1870 y pico, tener un código absolutamente moderno, con muchos menos artículos y una redacción de ese artículo bastante accesible, definitivamente nos dio la posibilidad de aplicarlo. Y en este caso, de los derechos reales, vamos a abordar nada más estas dos figuras, que no es poco, del derecho de superficie y del derecho de los conjuntos inmobiliarios, que en definitiva tenemos que impulsarlos de alguna manera, porque hoy pretendemos que haya inversión y pretendemos que se abran negocios y que realmente la gente se entusiasme en todo lo posible, de que podamos entre todos reactivar la economía de nuestro país. Estas figuras tienen algunos beneficios como para poder utilizarlas. En este momento también hay que hacer un poco una crítica o no crítica de esta pretendida desregulación que ustedes habrán escuchado en estos días, que hay alguna corriente legislativa y algunos proyectos legislativos para dejar de lado las colegiaciones, lo que es un verdadero dislate, y muy recientemente también se presentó por la diputada Pagano un proyecto de ley de 5 artículos que le permite a los abogados recién recibidos ejercer actos notariales. Bueno, esa es una pretensión del proyecto. Por lo cual, ayer a la tarde salí con mi Instagram, si ustedes me quieren seguir, porque tengo menos seguidores que Shakira. O sea, tengo 11.000 seguidores, no puede ser. Entonces, en principio, me gusta a mí poner sobre la mesa temas que me pregunto por qué queremos cambiar lo que sirve. Entonces, esa es la gran pregunta, porque en pos de la libertad, que a quién no le gusta vivir en libertad, todos queremos vivir en libertad, todos queremos negociar, ganar dinero, poder hacer lo que deseemos, por supuesto pagar nuestros tributos que no sean confiscatorios para poder vivir en sociedad, pero lo que sirve para qué lo quiero cambiar. Y entonces ahí aparecen algunas figuras, que además lo digo claramente, una periodista, que es la periodista Pagano, una mujer muy joven, y que ha alargado estos 2 proyectos que realmente están generando una eclosión en toda la República Argentina de todas las instituciones organizadas. Y yo además, con el mensaje que di ayer en mi Instagram, generó entonces un revuelo por mi actividad internacional, un revuelo en todo el continente y en toda la Hispana. Así que vamos a ver qué sucede, tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar en pie de alerta, porque yo creo que los colegios, como puede ser este mismo colegio, y todo lo que significan las colegiaciones, definitivamente no pueden desaparecer. Y esto no es porque deseemos ser libres, y porque decimos ser libres no vamos a tener colegiación. Alguien nos tiene que fiscalizar. Yo siempre digo que somos muy buenos, pero si nos vigilan somos mejores. Entonces tenemos un gobierno de la matrícula, tenemos una fiscalización, pagamos nuestros tributos y nos ordenamos para trabajar, y además nuestras instituciones también poco mucho nos defienden frente a las agresiones institucionales, legislativas, que es lo que está pasando justamente ahora. Espero que todo el mundo recapacite, que estos temas de desregulación, nosotros los notarios lo hemos vivido en el gobierno de Carlos Menem, nos llevó 10 años volver la historia atrás, yo ya tengo muchos años, por lo cual he vivido con prácticamente 45 años de profesión, y recuerdo claramente el protagonismo que tuve que tener en todos esos momentos en los cuales se pretendió tener una desregulación también del notariado. En algunas
provincias esto pasó, esto es que cualquiera le pedía al gobernador un registro notarial y el gobernador se lo daba. Y bueno, volver a las evaluaciones, a los exámenes de inicio de actividad, al acceso a la función, a la fiscalización, etc., nos llevó a regularizar esto en 10 años. Y yo digo, bueno, ahora empezamos de nuevo, porque los más jóvenes parece que cuando llegan, perdón los más jóvenes, pero cuando llegan parece que no tienen esa historia. Entonces cometen el mismo error que cometimos hace 20, 30 años. Es como un poco así sorpresivo, pero bueno, les digo que como integrantes de un colegio no dejemos de estar atentos a esta legislación, no dejemos de alzar nuestras voces y de tener una actividad cercana a los legisladores para poner voto en todo este dictamen. Bien, volviendo entonces al tema de nuestro código y de lo que es la configuración de los derechos reales, como tenemos el derecho de superficie, el derecho de propiedad horizontal especial, yo quería darles en el inicio, muy brevemente, como todos ustedes lo saben, pero un organigrama de lo que es la configuración de un derecho real, porque esto me parece que es importante para que todos entendamos la necesidad de la escritura pública, de su contenido y de lo que esto significa. Entonces, hay 3 pilares fundamentales en nuestra organización jurídica nacional, que es lo que genera la llamada seguridad jurídica. Cuando hablamos de seguridad jurídica, definitivamente parecería una frase que comienza a ser muy vulnerada por medidas económicas, por medidas políticas, etc. Pero hay una seguridad, se está viendo, ¿no? Sí, hay una seguridad, hay una seguridad jurídica y una seguridad jurídica que indudablemente trae la paz social. Entonces hay 3 pilares fundamentales en lo que significa el ámbito inmobiliario, y tengamos en cuenta, y ustedes lo saben perfectamente, que el ámbito inmobiliario, que ustedes están tan ligados a este ámbito, es lo que genera una economía sustentable. Entonces todos ustedes que hacen un esfuerzo enorme, que tienen una actividad pedante también, y que pueden generar la certeza del principio de especialidad de un inmueble, definitivamente con esta seguridad jurídica, que además seguimos regando todo el país, porque en todas las provincias aplican la ley catastral, y no todas las provincias tienen organizado su catastro, sino por todo el país, con Sebastián Saberi, diciendo, a ver señores, pónganse las pilas. En definitiva, tenemos 3 pilares fundamentales que en Iberoamérica también es un ejemplo de seguridad jurídica. Nosotros tenemos, obviamente, pusimos al notario primero, está mal, pero bueno, notario, registro de catastro como agentes de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, hay 3 cuestiones, 2 de ellas están en manos de particulares, una con una organización colegial, como son ustedes, y de monopolio estatal, como es el ámbito del registro de la propiedad, ámbito del registro de la propiedad, que en América toda, está también en manos de los estados, por organizaciones administrativas, monopólicas por parte del Estado, que son las que gobiernan y fiscalizan la publicidad registral, que también es este tercer pilar en el cual se sostiene todo el sistema de seguridad jurídica. Esto es, el notario, con el ejercicio de su competencia, lo que interviene como competencia material es en la celebración de negocios jurídicos. En la celebración de negocios jurídicos que necesitan una forma escrita, instrumento público, con todas las calidades que tiene. En consecuencia, siempre les indico desde la cátedra a mis asistentes a los cursos que tarde o temprano el notario, por delegación del Estado, ejerce la función pública notarial, que es el ejercicio de la fe pública notarial. Quiere decir que si Guillermo y otro contratante llegan a mi notaría y está en una mesa de negociación y yo preparé con actos preescriturarios, entre los cuales están ustedes, preparé la escritura de compraventa inmobiliaria sencillamente, cuando vamos a la audiencia notarial del otorgamiento y autorización de la escritura pública, yo estoy representando al Estado y los cocontratantes están manifestando su consentimiento negocial
celebrando un contrato entre presentes con una oferta y una aceptación y perfeccionando este contrato que va a tener una eficacia real porque va a ser una compraventa inmobiliaria, pero el notario representa al propio Estado y representa lo que es el ejercicio de esta fe pública que da como consecuencia un opus notarial que es la escritura pública de compraventa inmobiliaria. Entonces vino José y María, y José le vendió a María, y María se convirtió a través de este título más un modo en lo que significa la nueva titular de este inmueble. Y a partir de ello, la actividad notarial está concluida porque el sistema es declarativo, el derecho real se configura fuera del registro, ustedes ya participaron antes con los actos preescriturarios y van a impactar luego de la escrituración en los actos posescriturarios porque nuestros primeros testimonios de las escrituras públicas van al registro de la propiedad para que se emplacen registralmente. Esto quiere decir que con un simple asiento registral va a publicitarse el derecho que contiene este documento y que definitivamente se le va a oponer a los terceros registrales de buena fe. Entonces esto concluye estas tres patas de la seguridad jurídica donde el catastro está identificando claramente la identidad y la especialidad del objeto que es el objeto del contrato, donde el notariado va a garantizar y apuntar a que las personas humanas o personas jurídicas que están celebrando el contrato sean ellas y no otras, que haya identificación, que haya calificación de la capacidad, que haya indudablemente la legitimación para transmitir el dominio, y todas estas calificaciones se vuelcan en un texto escriturario y de ahí entonces pasan al registro de la propiedad, todo informatizado actualmente, y por supuesto los notarios también estamos informatizados y vamos hacia el trabajo digital por plataformas que manejan los colegios de notarios y que en otros lugares del mundo ya lo hacen todo digital. Hay notariados como el de Brasil que tiene toda su actividad digitalizada y también, por supuesto, tienen su vinculación con los registros pertinentes. Entonces, tengamos siempre presente que estas tres patas de la seguridad jurídica vamos de la mano, por lo cual no podemos estar diciendo, ay, los notarios, qué fantásticos que somos, geniales, y nos estamos olvidando que apoyamos nuestro estudio y calificación de los recaudos de legalidad que necesita el acto jurídico para celebrarse válidamente, lo estamos posicionando justamente ahí, en el registro, en el catastro, y luego lo reflejamos para su oponibilidad. Dice por aquí que en la República Argentina el régimen jurídico de los derechos reales se estructura sobre la base de normas sustanciales de orden público, alcanzando máxima expresión con el llamado principio del número clausus, que se mantiene, que actualmente proclama el artículo 884 del Código Civil y Comercial de la Nación, que así me gusta llamarlo a mí Código Civil y Comercial de la Nación. Este para ustedes es un tema sabido, hay un número clausus de derechos reales, no hay apertura a la posibilidad de que las partes se junten y digan, bueno, yo voy a crear un nuevo derecho real. Esto no es posible, lo que sí vamos a ver, que hay derechos reales como los conjuntos inmobiliarios que abren un spread a varias figuras jurídicas, todas incorporadas al concepto justamente de este derecho de propiedad horizontal especial. Entonces, a partir de este concepto del número cerrado, número clausus, tenemos una estructura que es jurídica en nuestro país, que es romano-germánica. En esto también amerita que hagamos un párrafo muy breve, porque el cuestionamiento, lo que está pasando ahora y que ya pasó en gobiernos anteriores, que es este tema de la desregulación, es porque tenemos una admiración a un modelo anglosajón, específicamente estadounidense, que no es el modelo que va con nuestra idiosincrasia. Porque nosotros indudablemente somos descendientes e hijos de la hispanidad, somos descendientes e hijos de la latinidad, y todas las leyes que en el virreinato
virreinato a partir de la presencia de España en nuestro continente, ha dado como resultado que nuestra legislación sea de principios romano-germánicos. Y esto significa siglos de historia y siglos de un régimen jurídico que empezó con el Código de 1871 con Vélez, el famoso Código Decimonómico, que reforma más, reforma menos, se rigió hasta 15 de este siglo. Definitivamente tenemos una idiosincrasia, entonces es muy difícil trasladar un sistema anglosajón, un sistema romano-germánico y latino como el que tenemos. Y en consecuencia, cuando nosotros se introdujeron en la Argentina figuras como Lisi, ¿se acuerdan? El fideicomiso, que hicimos una versión romana latina de ese leasing y de ese fideicomiso, no era el trust de los ingleses. En consecuencia, hoy cuando hablamos definitivamente de que nos enamoramos del sistema pseudo de libertad sin ningún tipo de institución y miramos a Estados Unidos, que es un régimen absolutamente anglosajón, totalmente ajeno a nuestra idiosincrasia, porque ustedes van acompañando el pensamiento, porque todos tenemos ascendientes españoles, italianos o franceses, y ahí aparece que lo latino, lo romano-germánico está presente. Entonces, ¿qué le importa más a un tano, a un gallego? Su casa. Y que la casa la tengo que conservar y la tengo que comprar, y la casa tiene que ser mía, y tiene que ser el cobijo de mi familia, y de alguna otra generación se puede mantener la casa. Entonces, esto lo que plantea es que nosotros vamos a hablar del título del modo de registración, el título llamado romanista. Entonces dice, para la adquisición derivada de derechos reales por actos entre vivos, esto es celebración contractual con convencionalidad, es necesario conjugar el título suficiente, es muy importante que sepamos esto que es el título suficiente, con un modo suficiente también. Y dice, el recaudo de la inscripción registral se legisla en materia inmobiliaria con fines meramente declarativos. El título suficiente lo tenemos que conformar para hacer un derecho real de superficie, sí. Para generar una propiedad horizontal especial también. Y ese título suficiente es una escritura pública que contenga un negocio jurídico y tiene que respetar la forma de escritura pública, que obviamente todos sabemos que la escritura pública la autoriza, la otorga las partes, la autoriza el notario, y esta escritura pública va a contener un negocio causal. Y este negocio causal va a tener virtualidad jurídica para generar el derecho o transmitir el derecho al adquirente. Esto pasa, por ejemplo, en el derecho de superficie, que voy a tener un titular de la propiedad y voy a tener un superficiario. Entonces, ¿qué necesito? Una escritura pública. Y la escritura pública tiene que ser existente, válida y eficaz. No puede adolecer de ningún tipo de vicio, que son estas escrituras que voy a hacer el estudio de títulos y le falta la firma de algún compareciente a la escritura, o le falta, casos excepcionales, la firma del propio notario. Entonces ahí sí que nos agarramos la cabeza, porque si nos agarramos la cabeza le preguntamos, bueno, tenemos prescripción adquisitiva, 20 años, salvamos la cosa. Pero si no estamos con ese plazo de prescripción adquisitiva cumplida, aunque no tenga decisión judicial a este respecto, vamos a estar en una cuestión muy difícil. Entonces, título suficiente, ahí necesitamos que el sujeto negocial reúna las calidades de tal, esté legitimado. Esto quiere decir, ¿es el dueño de la cosa para poder transmitir el dominio? ¿Es el dueño de la cosa para poder desmembrar el dominio? Entonces yo lo estoy legitimando. Y es una de las calidades de nuestro sistema notarial, que es que el notario garantiza la legitimación del transmitente. ¿Por qué? Porque hace los estudios de títulos por los cuales, cuando hablemos de esto, le vamos a decir lo importante que es el estudio de los antecedentes catastrales, que hoy los tenemos introducidos en el nuevo código y que con esto entonces les da una carta de ciudadanía a toda la actividad catastral del país. A partir de esto, tenemos entonces el título suficiente. Nuestra escritura pública, los escribanos bregamos porque la escritura pública es fantástica, que la registremos en tiempo y forma y que sea un título suficiente. Pero también necesito un modo suficiente. De nada me sirve
que si constituye un derecho real por una transferencia derivativa entre personas en actos entre vivos, no se ve definitivamente un modo suficiente. Y el modo suficiente es la tradición. ¿Por qué? Porque en el derecho romano la tradición era fundamental para que el tradex le entregue la cosa al adquipiens y entonces el adquipiens como adquirente comience a generar su ejercicio de la posesión, hoy que se llama el señorío, y a partir de allí pueda ejercer su derecho real constituido con un título suficiente y un modo suficiente. Entonces, luego de esto, ya tenemos el derecho de dominio en favor del adquirente, sí. Ya tenemos el derecho de superficie en favor del adquirente, también. Ya tenemos la propiedad horizontal especial, también. Ahí voy a después hacer alguna distinción. Pero lo importante es que todos entendamos que el derecho real nace fuera del registro, fuera de este registro de la propiedad, nace con la existencia de una escritura pública en la cual indudablemente voy a tener estos recaudos necesarios y fundamentales. La escritura pública sin ningún tipo de vicio y cumplido los recaudos legales, y una tradición de la cosa que también se impone, sin contradictor, que no esté ocupado, que ahí aparecen todos los inconvenientes del tráfico negocial. Entonces, acá decimos que con el título y el modo suficiente del derecho real ha quedado configurado. Listo. Restando ahora dotar de publicidad suficiente al título instrumental para mejorar la oponibilidad frente a terceros interesados y de buena fe. Recuerden que un tercero interesado de buena fe es, por ejemplo, quien se apoya en el registro buscando información a ver cuál es la situación jurídica de ese inmueble. Y por supuesto, un tercer interesado es el acreedor del vendedor. Cuando nosotros le decimos a las generaciones de notarios que vamos formando que tienen 45 días para escribir un título, que si se van de vacaciones y se enamoran y no llegan a tiempo para escribir el título dentro de los 45 días, van a tener un problema grave si entran medidas cautelares que agreden por parte del transmitente el inmueble que no adquiere el posicionamiento de oponibilidad frente a los terceros que puedan llegar a agredir este inmueble. O sea que esto es lo importante, un sistema declarativo de los derechos reales, un sistema que nos está sosteniendo toda esta riqueza inmobiliaria que hace la sustentabilidad de nuestras economías. Porque hoy siempre pensamos, vamos a ver, un inmueble, y bueno, el lotecito de 866 por 30, la unidad funcional de 25 metros, 30 metros, 50 metros, pero también tenemos enormes extensiones en nuestro país, con una enorme riqueza, y campos que obviamente están en las provincias que tienen una planimetría extendidísima y que en definitiva también sostienen la riqueza inmobiliaria de la Argentina. En el régimen jurídico de los derechos reales se impone la necesidad de que la cosa que constituye su objeto sea cierta, actualmente existente y determinada. Y ahí llega el texto. Entonces tenemos este concepto de inmueble y este concepto de la ley catastral, que no la voy a citar porque ustedes ya la saben, pero haré algunas referencias. Pero esto es lo que plantea la grandeza del sistema argentino. Y la grandeza del sistema argentino es la determinación por el principio de especialidad de la cosa inmueble. Por eso cuando nosotros nos vemos en el siglo XXI con una provincia que no ha desarrollado plenamente el catastro, una provincia que no sabe cuáles son los linderos y que el campo linda con la sucesión de Juan Pérez o linda al noroeste con Margarita López, definitivamente estamos en el siglo XXI, estamos absolutamente con herramientas tecnológicas que esto lo puede modificar, y estamos con provincias que a veces sostienen estos regímenes, y lo sostienen porque les conviene, porque cuanto más oscura sea el desarrollo planimétrico de una zona y que no se reconozcan evidentemente el principio de especialidad, más cosas puede hacer y más prescripciones adquisitivas ilegales y más usurpaciones
y más transferencias de inmuebles que tienen realmente problemas graves. Entonces, en la determinación de esto tenemos, no se los voy a mencionar porque ya lo saben, es las tres finalidades que tiene el catastro, desde la situación física, económica y la situación jurídica también. Y, por supuesto, la función notarial, que estamos hablando, la función catastral y la función registral, como tres funciones que están sosteniendo todo el sistema argentino. O sea, no es que esto se da en una provincia, no se da en otra, sino que todo el régimen argentino se fundamenta en estos tres pilares. Y yo, sobre todo, lo digo y lo sostengo y se lo traigo a ustedes para que se empoderen en esta calidad de que son una pieza fundamental en la economía de nuestro país y una pieza fundamental en el desarrollo de lo que significa la actividad que ustedes hacen. Y no porque Guillermo me haya pedido que lo diga, porque yo lo digo desde que soy muy chiquita y doy clases. Entonces, esta cuestión que se comprenda, porque la verdad es que para muchos observadores, nuestras funciones, a veces estas funciones, nos dicen, bueno, pero ¿para qué? ¿Y por qué tiene que? Ya tiene que hacer la revisión de juego, y tiene los metros cubiertos, descubiertos. Entonces, esto tiene que adentrarse en la idiosincrasia de lo que es la memoria popular. Y yo lo que ayer mismo dije en mi Instagram es justamente esto. Algo estamos haciendo mal para no poder tener que la sociedad no tenga de nosotros la imagen que corresponde. Entonces, si se habla mal del agrimensor, ¿por qué hablamos mal del agrimensor? Porque hay una sociedad que no comprende la importancia que tiene el agrimensor como un eslabón en la cadena de seguridad pública y inmobiliaria de nuestro país. Entonces, ¿por qué se habla mal del notariado? Que es ancestral, caro y antiguo, cuando hoy estamos en punta con toda la tecnología y con todas las nuevas figuras jurídicas que hay, dando el servicio a la sociedad de excelencia. Entonces, estas son las cuestiones que me parece que todo lo que significa imagen funcional y profesional tenemos que ocuparnos. Y bueno, así entonces decimos que los inmuebles, se denomina parcela, ya lo saben. La representación de inmuebles. Y ahora vamos a ver, porque esto mismo que ustedes tienen como concepto de parcela es lo que vamos a tener en la superficie, el derecho real de superficie. Empecé por acá, porque como les digo que el derecho real de superficie no tiene superficie. Entonces voy a tener que hacer un esfuerzo. Entonces empiezo con esto que ya saben, para después lanzarlos a la imaginación. Porque yo nunca sé cómo hago un derecho de superficie con el subsuelo. Y entonces, ¿cómo se sostiene todo lo demás? Porque si yo quiero edificar, tendré que poner las bases en algún lado, pero esa parte de la esa misma. Entonces, sigamos para adelante y dice que, bueno, los elementos esenciales y complementarios de la parcela, que esto indudablemente es la georreferenciación que ustedes conocen, los límites, las medidas del inmueble, esto es realmente fundamental, como así también tenemos, por supuesto, y están haciendo ustedes un enorme favor al Estado, porque ahí tenemos lo catastral también vinculado, no solamente a la determinación del inmueble, sino también a su evaluación fiscal, a su valor como determinación, vuelve a existir, de la riqueza de un país. Y por supuesto los limiteros para saber dónde estamos. Y acá, obvio, que esto que les digo, determinación del estado parcelario y la constitución de los estados parcelarios y los catastros, son estos actos preescriturarios que nosotros convocamos a los agrimensores a realizar en nuestro ejercicio funcional. Y ahí lo que tenemos que plantear es que gracias al Código Civil Comercial de la Nación, más allá de lo que significa todo el sistema catastral de la Argentina, aparece en el 1137 y 1138 del Código Civil Comercial de la Nación, como así también en el 1901 y 1902, la necesidad del estudio de títulos para fundar la buena fe del adquirente. Esto es muy importante, porque los que quieren zafar de esto, quieren zafar del estudio de títulos y quieren zafar de lo que significa también el estudio de los antecedentes, no solamente registrales, sino catastrales, es porque no entienden la necesidad de que esto se lleve a cabo
y la necesidad de la certeza de esta cadena de entendimiento que significa el ámbito jurídico, el ámbito catastral y el ámbito registral. Entonces, lo importante es que también el código nos dice a cargo de qué parte de la contratación es que tiene que pagar este servicio. Y el código ha sido bastante claro en esto, y en su momento yo trabajé en el código y siempre pusimos un artículo con respecto a la compraventa que encarga con cada gasto que hay. Indudablemente el estudio de antecedentes es del vendedor, porque el estudio de antecedentes es el que garantiza la legitimación al vendedor, y además también tiene no solamente eso, sino toda la planimetría, todo lo catastral, que también debe estar a cargo del transmitente, salvo que por una autonomía de voluntad, por un acuerdo contractual de los boletos de compraventa, si hay boleto de compraventa, que sea nada más que negociar, esto se pacte por autonomía de la voluntad en cualquier otra condición. Bueno, la verificación de subsistencia del estado parcelario permite a los particulares conocer la situación jurídica y física de su ocupación, sobre cuáles diferencias, títulos y créditos. Tal conocimiento es fundamental para que luego pueda alcanzarse la adecuación de la realidad física con la realidad jurídica. Como también la verificación de la subsistencia de los estados parcelarios, que todo el mundo protesta, pero que hay que hacerlo. Entonces, acá en el 1902, que yo se los quiero plantear para que lo tengan bien incorporado, porque esta es la razón de ser de la existencia de ustedes, no de la existencia, sino perdón, no de la existencia, sino de ser un eslabón más dentro del mercado inmobiliario. Y entonces por eso se dice, la buena fe requerida en la relación posesoria consiste en no haber conocido ni podido conocer la falla de derecho en ella. Cuando se trata de cosas registrables, la buena fe se requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinente establecidos en el régimen respectivo y especial. Entonces ahí están ustedes, o sea, es como que el protagonismo y el rol que cumple la agrimensura no es que ustedes imponen y dicen esto hay que cumplirlo porque es una pretensión de un colectivo especial o una pretensión gremial. Muy por el contrario, están incorporados al código, y esto es lo que a mí me gusta siempre remarcar, porque dentro de todo acto jurídico traslativo de la propiedad, esto es con eficacia real, vamos a encontrar que hay que cumplir con estos pasos, por supuesto, inmediatamente. Entonces, hablamos de seguridad, de justicia preventiva, que después les voy a decir para no cansarnos, y yo saqué una conclusión en un congreso que después se fue determinando y conociendo, que dice el estudio, la investigación, el desarrollo de las ciencias, la enseñanza y el aprendizaje, el trabajo fecundo y finalmente la defensa y protección de los derechos humanos unen a notarios, casi nada, ¿no? La primera parte, unen a notarios, registradores y funcionarios de catastros y agrimensores en un área de alto impacto, los intereses nacionales en pos del desarrollo de la riqueza, tan castigada en esta época, bueno, ya estábamos en pandemia y post-pandemia, pero con esta frase cierro esta primera parte, y lo que yo realmente sostengo es que hay en la Argentina un régimen que funciona, que tiene a estos protagonistas y que esto hay que quererlo, hay que conservarlo, hay que cuidarlo, hay que generar proyecciones de utilización futura con medios tecnológicos, todo lo que quieran, pero hay un sistema jurídico establecido por siglos y mucho más ahora y que tiene que preservarse. Y este es el mensaje, que estemos alertas para que esto no se pierda. Entonces llegamos a este derecho real de superficie. Un derecho real de superficie que se ha incorporado ahora con el código. Hay que pensarlo de una manera que la abstracción que podamos hacer nos haga comprender qué es el derecho real de superficie
cuando yo hablo de dominio, yo sé que tengo un suelo y que tengo un principio romano que hablaba del poderío, la potestad que tiene el individuo con la cosa, y que este derecho real de dominio se extiende hasta los cielos y hasta los infiernos. ¿Por qué? Porque el concepto romanista de inmueble, que todos ustedes conocen, es que no hay límites en lo que significa una parcela de una superficie que se ha mensurado y que ha determinado la existencia física de este inmueble catastralmente determinado, y que en consecuencia, por la aplicación de todos los sistemas jurídicos, yo soy dueño para lo que son, cuando decían los romanos, los infiernos, en todo lo que sea el subsuelo, como yo soy el dueño también de lo que podemos llamar modernamente el espacio aéreo, que tendrá limitaciones, obviamente, esas limitaciones administrativas, esas limitaciones que por restricciones del dominio público o restricciones vecinales o de las propias personas que así lo determinan, tenemos limitaciones en el ejercicio de este derecho real. Pero acá, en el derecho de superficie, tenemos que empezar a correr determinados elementos esenciales de lo que conocemos como dominio en nuestro concepto histórico de dominio. Entonces, tenemos dominio, tenemos propiedad, que es más amplio que el dominio, que es un concepto que ha dado la Corte Nacional, que no solamente tengo el derecho real de dominio sobre la cosa, sino la propiedad de la cosa, con todo lo que significa la eficacia de las acciones, los derechos que me otorga ese derecho real de dominio. Y acá tenemos dos temas que vamos a encontrar limitados. El primer tema es la accesoriedad, porque nosotros también sabemos que cuando yo compro un terreno baldío y entonces me llaman a hacer la mensura, el terreno baldío, su urbano baldío, y después quien está allí, el dueño de la cosa, introduce todas estas mejoras, entonces se convierte obviamente en dueño del inmueble más las mejoras introducidas en ese inmueble. Este es el principio romano de accesión. Entonces, si este principio romano de accesión también lo tenemos que tener muy presente en el asesoramiento que se da en las cuestiones familiares, porque ustedes también han intervenido muchísimas veces en esos inmuebles que van a mensurar y se encuentran que es un terreno que tiene edificado una planta baja, una planta alta, pero la planta baja la edificó el papá y uno de los hermanos edificó en planta alta, y ese hermano que edificó en planta alta cree que es el dueño de esa planta alta, no es nada el dueño de la planta alta, el inmueble por accesión es del suelo, y en consecuencia cuando se muere papá, se muere mamá, los 5 hermanos vienen a reclamar lo que creen que es de ellos, y no se hizo nada para aclararle a quien edificó la planta alta que no es el dueño de nada. Entonces, este es el principio de accesión, de accesoriedad, y esto también tenemos que verlo en las figuras de la convivencia, que ahora la República, desde hace 10 años tenemos la convivencia, y esta convivencia como figura jurídica hace que dos personas que viven juntas con una condición afectiva por más de 2 años entran de lleno en un régimen de convivencia. Y volvemos a lo mismo, volvemos a que el suelo, el terreno de uno se construye con dinero del otro, y ahí empiezan los riesgos. ¿Por qué? Porque en el dominio el principio de accesoriedad es un principio establecido legalmente, y es así. Pero en la superficie el principio de accesoriedad cesa durante determinado tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? Que se parte en este contrato de superficie, porque el derecho real de superficie viene de una estructura netamente, esa estructura es netamente convencional. O sea, hay 2 personas o múltiples personas en 2 partes que contratan un derecho real de superficie. Primero se plantea el principio de accesoriedad, que queda conmigo, y después se plantea el principio de que este derecho es temporal,
mientras que el otro derecho es perpetuo, porque el derecho de dominio, salvo que yo lo pierda porque otro lo prescribe, si lo puedo ejercer, y aunque no ejerza constantemente los actos posesorios en forma continua, voy a mantener mi derecho de dominio, salvo que, en contrario al censo, alguien haya ocupado con calidad de dueño ese inmueble que es mío, que está bajo mi dominio, pero que lo ha utilizado durante 20 años creyendo ser dueño y lo va a terminar prescribiendo. Entonces va a cesar mi derecho de dominio porque otro se adueñó de ese derecho de dominio por una posesión 20 años. Si es que no tiene una fe ni título para sostenerlo, si no serán 3 años. Entonces, si nosotros comprendemos que el derecho de superficie desplaza estos dos principios, entonces vamos a ingresar al derecho de superficie con un poquito más de entendimiento. ¿Es nuevo el derecho de superficie en el año 15 para el nuevo código? No. Ya teníamos la ley del derecho de superficie forestal. Lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires es un poco excepcional haber desarrollado el derecho de superficie forestal. Sí, se desarrolló mucho en las provincias, y además esa ley especial de superficie forestal que abría la puerta a los cultivos muy tímidamente, tuvo mucho que ver con aligeramientos tributarios y tuvo mucho que ver con el ámbito ambiental. Entonces, desde el 2002 esto se dio bastante en el país, pero cuando llegamos nosotros al 2015 nos estamos dando cuenta que este derecho real de superficie, regulado como ha quedado regulado, no solamente para la forestación, reforestación, sino también para los cultivos y además para la construcción. Esto es lo que nos interesa, porque la verdad es que nosotros, el ámbito que ustedes se mueven en la provincia de Buenos Aires, por supuesto que podrán hacer mensuras en otros lados, pero lo que hacen en la provincia de Buenos Aires tiene una definición bastante importante. ¿Dónde voy a encontrar la aplicación de esta figura? Y ciertamente la voy a encontrar en la construcción. Y ahora vamos a seguir avanzando en esto. Cuando yo digo forestación, reforestación, cultivo o construcción, tenemos que pensar dos cosas. O tengo un suelo baldío y entonces voy a celebrar un contrato de superficie, desmembrando el dominio entre lo que es el suelo y lo que es el vuelo, y voy a tener un derecho de superficie en la nada. O, caso contrario, lo voy a ver mucho más simple, si ya hay una edificación, supongamos que tenemos un edificio de propiedad horizontal, ya está edificado, y entonces genero un derecho de superficie hasta 70 años para dividir lo que es el edificio de propiedad horizontal o un inmueble o un dúplex, lo que es lo edificado de lo que es el suelo. Abstractamente se separan y hay un derecho real sobre el suelo y hay un derecho real concurrente, porque es un desdoblamiento, es como el usufructo, el uso de la habitación, de lo que es tanto sea la forestación, como pueden ser los cultivos, o como puede ser la construcción, que es lo que nosotros nos está ocupando. Y es lo que tenemos que tener como base de tarea para poder definitivamente asesorar, porque ustedes también pueden asesorar, porque les viene un requiriente y dice, mire, tengo esto, yo no lo puedo mantener, no tengo interés en este inmueble, quiero que se haga un emprendimiento inmobiliario y puede interesarle al inversor llegar a hacer una edificación sobre ese terreno de la cual podrá usufructuar durante 70 años en el plazo máximo o plazos mínimos que en su extensión de prórroga o de nuevo plazo no superen los 70 años, porque en forestación y cultivos son 50, entonces lo que nos importa es que ese inversor va a tener durante 70 años esta posibilidad de gestionar económicamente esa edificación y va a ser el superficiario que tiene el derecho real de superficie sobre cosa propia y que en definitiva
va a gestionarlo y después veremos qué pasa a los 70 años. Esto se entiende. Entonces, el desdoblamiento puede tener dos manifestaciones diferentes. O yo genero el derecho de superficie para construir, entonces primero tendré un derecho de superficie sobre cosa ajena, que después se convertirá en el derecho de superficie sobre cosa propia, o ya existe esta exploración. Supongamos que tengo una forestación de pinos y que yo le genero al superficial un derecho real de superficie con toda una plantación de pinos para que la reforeste, la explote, haga lo que desee. Y acá tengo un plazo de 50 años. Entonces, siempre decimos, ¿nos podemos imaginar 70 años vista? El concepto de tan largo plazo, los argentinos no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque somos cortoplacistas. Porque todo lo que armamos, lo armamos para ayer. Lo armamos con la necesidad de meternos en un fideicomiso que sea en 3 años edificable y vendible. Y después nos damos cuenta que pasan 5 y no se terminó la obra. Entonces, ¿cuál es el concepto de tener una economía fluctuante, de tener una situación que es económicamente no estable? Entonces, ¿cómo hago para hacer un negocio que dé un resultado a 70 años? Es lo que nos pasa en las locaciones cuando tienen efectos o tienen como objetivo los temas económicos o los temas comerciales o industriales, que una locación puede ser también planteada a 20 años vista. Entonces yo digo, 20 años no sé lo que le voy a cobrar al locatario. Pero bueno, son figuras jurídicas que se han introducido a partir de la reforma del código y que tienen su razón de ser. En economías que son estables, en economías donde la inversión para el recupero tiene plazos más extensos de lo que puede tener un negocio inmediato. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Código del Derecho de Superficie. Dice, es un derecho real temporario. ¿Estamos de acuerdo? No es perpetuo como el dominio, es temporario, hasta 70 años. Que permite, si es construcción, que permite al superficiario, al dueño de esto que está por encima del suelo, el uso y goce, esto menciona que usufructo, y la disposición material y jurídica de un inmueble ajeno para plantar, forestar o construir. Entonces eso es la primera etapa, o sea, yo tengo este derecho de superficie y yo puedo no solamente usar y gozar de la cosa, de ese suelo, sino de ese vuelo, mejor dicho, sino que además tengo la disposición material, puedo construir, que es lo más importante, y jurídica, porque yo por esa construcción puedo hacer una cantidad de actos jurídicos. Podría disponer, podría alocar, puedo grabar, puedo constituir propiedad horizontal, puedo constituir una propiedad especial, lo que fuese, pero sujeto a un plazo de 70 años. Quiere decir que yo superficiario contrato con un cocontratante y, por ejemplo, genero la disposición de una unidad funcional que está con derecho de superficie, el adquirente de esa unidad funcional por propiedad horizontal tiene que saber que dentro de 70 años pierde su dominio porque eso vuelve y se consolida en el dueño del suelo, ¿sí? Entonces, tendrá quién va a generar servicios, no importa, aunque sea uno, ya es suficiente. A partir de esto, este derecho se puede constituir sobre todo, esto es importante para ustedes, sobre todo el inmueble o sobre una parte determinada, incluso sobre construcciones preexistentes en el régimen de propiedad horizontal. Porque es importante que si yo tengo un inmueble y que tiene una extensión obviamente grande, yo, dueño, pueda estar celebrando un contrato sobre una parte materialmente determinada. Primero que se incorpora también este concepto de derecho real sobre parte materialmente determinada de un inmueble, que son conceptos que estamos manejando más novedosos, y que no necesito que el derecho de superficie me ocupe toda la parcela, todo el inmueble originario, y ahí empieza la tarea titánica de ustedes, porque la discusión que se ha dado en la doctrina nacional es ciertamente sí. Cuando
existe este derecho de superficie y la determinación de que el derecho de superficie no se va a constituir sobre el todo de la parcela y va a estar afectando una parte material de la parcela, empezaron las discusiones de si para la constitución de ese derecho de superficie hay que hacer solo un croquis, hay que hacer una planimetría para constituir superficie, y ahí vino una enorme discusión en la doctrina nacional, porque estaban entre aquellos que dijeron que la más mínima expresión de un croquis podía ser suficiente para establecer la existencia de un derecho real de superficie sobre una parte materialmente determinada, hasta aquellos que pensamos que hay que hacer una planimetría perfecta con su definición de superficie que esté debidamente registrada en los órganos locales pertinentes. Entonces, esto es lo que sostenemos, y no todas las demarcaciones territoriales tienen este mismo concepto, pero lo que nosotros dijimos desde la doctrina, y es también lo que se utiliza en la provincia de Buenos Aires, es que necesitamos hacer una planimetría, que ustedes tienen que hacer una planimetría, que esa planimetría de superficie hay que registrarla, y que a partir de eso el notario tiene la posibilidad de la constitución de este derecho real de superficie. Fíjense ustedes, lo que dijimos al principio, ¿se va a aplicar acá? Sí, necesito los actos previos, sacado, certificado de dominio, inscripción, etc. Necesito un plano de mensura para la constitución del derecho real de superficie. Y mucho más tiene razón de ser cuando este derecho de superficie no está afectando la totalidad del inmueble. Tengo que aprobar ese plano. Luego voy a celebrar una escritura pública con todo un contenido del derecho de superficie que vamos a ver ahora, con las obligaciones y derechos de cada una de las partes. Esto es muy similar a cualquier contrato que se celebra para una gestión económica, una explotación, etcétera, donde hay que establecer los derechos y las obligaciones de cada una de las partes, las sanciones frente al incumplimiento y la posibilidad entonces de desarrollar un negocio inmobiliario que sea definitivamente importante. Entonces, cuando nosotros sostenemos esto de la planimetría, y sostenemos la necesidad del plano, la aprobación, la incorporación a un texto escriturario, y tengamos título suficiente, que hablábamos antes, tengamos un modo suficiente, que es la tradición, como cualquier derecho real que se constituye por título y modo, y con esto entonces hacemos la escritura y la mandamos a escribir. ¡Oh, qué lío! ¿Dónde escribimos el derecho de superficie? Yo se lo voy a decir muy simplemente, pero no es el hecho de tener duda que el derecho de superficie inmobiliaria lo debe escribir en el registro de la propiedad, que corresponde a cada demarcación. Pero lo que no tenemos es cuál es la técnica de la registración, porque todos nosotros conocemos, cuando ustedes piden los dominios, informes de dominio para trabajar con un título de propiedad, para hacer una planimetría o para hacer una verificación parcelaria, lo que ustedes van a notar es que modernamente, desde el año 80, todas las registraciones tienen que ver con un folio real. Entonces la registración del folio real, en principio, es muy simple. Tenemos el folio real que pertenece a un inmueble que no está reconociendo más que el derecho de dominio, que no tiene ningún desmembramiento de este dominio, y que en consecuencia, ¿dónde anota el derecho de superficie? En la columna de titularidad dominial, no, porque yo he desdoblado. Entonces, ¿me voy a la columna de las restricciones, etcétera? Sí, voy a advertir ahí la existencia del derecho de superficie, pero ¿le va a ser suficiente? No. ¿Por qué? Porque el derecho real de superficie está sujeto a la celebración de una enorme cantidad de negocios jurídicos. El derecho de superficie, de superficial, este desdoblamiento del dominio, tiene la posibilidad de superficiarlo, de grabarlo, por ejemplo, hipotecarlo. O sea, se puede hipotecar este derecho a construir, se puede hipotecar el derecho a forestar,
porque ahí dio el concepto de hipoteca sobre derechos y no hipoteca siempre sobre cosas. Esta es una novedad del código, y a partir de todo esto, una vez construido, si yo he construido determinadas unidades funcionales, por mi derecho de superficie, puedo que afectar la propiedad horizontal. Y ahí tengo dos posibilidades. Que el superficiario afecte a propiedad horizontal o que una propiedad horizontal existente, con todas las limitaciones y problemas que esto trae de quién va a ser el que genere la constitución de este derecho de superficie, por ejemplo, para construir, porque todos estos derechos reales están limitados por la zonificación local, pero supongamos que pudiésemos construir y en la unidad funcional 1, que tiene planta baja y un jardín enorme, se me ocurre sobre esa parte del jardín constituir un derecho de superficie. Entonces viene alguien y construye ahí, muy bien, puede construir, no puede construir, me alcanza la normativa catastral, municipal, del FOD y qué. Supongamos que me alcance. Entonces yo tengo el inmueble, tengo otros vecinos, unanimidad, y tengo un extendido parte del suelo del que me corresponde a la unidad funcional 1 y este titular de la unidad funcional 1 bajo ciertas circunstancias que primero permita construir dentro de lo que son los códigos de edificación, la zonificación, etc. Pero supongamos que estudiamos todo eso y dice, bueno, le da para hacer 3 pisos. Entonces, ¿puede el titular de una propiedad horizontal constituir un derecho real de superficie? Sí. Así siempre con esta limitación. Jurídicamente se puede. Ahora, para que esto se pueda hacer, yo nunca me tengo que olvidar de toda la normativa administrativa local, como dijimos antes, de los municipios, con los códigos de edificación y con las posibilidades de tener esas cosas muy inentendibles, que es el FOD, la superficie, y yo nunca voy a poder comprender en mi vida, pero no, mira el FOD, mira el FOD. Bueno, entonces ahí le da todo lo hicimos una vez, le da, puede hacerlo, pues ahí metemos un derecho de superficie. Hay que tener mucha paciencia para cuando ellos se haga el plano de obra a la municipalidad y le vaya con un derecho de superficie para construir. Entonces después tendremos que, le preguntan a Cristina Mella, así que no es problema. Entonces, lo que tenemos que pensar es que esto es posible jurídicamente. Yo estoy hablando. ¿Cómo? Sí, porque vos construís, pero ¿qué te compra? Te compra un derecho sujeto a revocación, o sea, porque al tiempo, porque muy bien, esa es la idea, porque el superficiario puede disponer libremente, puede disponer de vivos y también va a disponer por mi causa. Entonces, con un sucesor singular, porque vende, o un sucesor universal, si se murió. Entonces, va a tener esta construcción bajo un derecho real de superficie que va a tener una extensión máxima de 70 años y que con esa extensión máxima va a resistir mucha gente de 70 años. No vamos a contratar a tanto tiempo, pero hay derecho de superficie a 20 años, a 30 años, sin ningún tipo de inconveniente, y que mucha gente no explota un inmueble, pero tiene los chicos, dice, bueno, que construya, lo hago a 30 años, alguien le sirve esto porque puede vivir en ese lugar o porque puede alquilarlo, y dentro de 30 años esto se retrotrae al dominio de quien es el dueño que constituyó el derecho de superficie y se le consolida. Esto es lo mismo que el usufructo, se le consolida lo que es el suelo con el derecho de lo que se ha edificado. O sea, cuando vuelve la propiedad esa que se construyó, sí, pasa de nuevo el propietario. Sí. El propietario debe indemnizar por lo que se bueno, según ahora lo vamos a ver según lo que hayamos pactado. Porque si no es porque pudo haber amortizado y por eso puede no, la autonomía de la voluntad da para hacer una celebración de contratos y cláusulas contractuales. Entonces dice, la superficie es un derecho real de goce temporal, oneroso y transmisible que otorga al superficial el derecho de construir sobre un terreno ajeno
y hacer suya la edificación. La hace suya la edificación. La edificación del que edifica es de él, esto no hay ninguna duda. Y el cual revierte al propietario del suelo al finalizar la relación jurídica. O sea, que es tan así. O sea, se va entendiendo el concepto. Yo constituyo, me convierto en superficiario, construyo, al construir levanto 3 o 4 departamentos, los puedo vender, los puedo alquilar, los puedo explotar de una forma, o sé que van a ir a vivir mis hijos y durante 30 años mis hijos tienen garantizado su techo, pero es una inversión menor a lo que yo pueda realmente comprar. Y además va a llegar el momento que como esa propiedad revierte, la propiedad superficiaria revierte en que era el titular anterior, indudablemente le tiene que servir la figura. O sea, no le digo que todos nosotros salimos en grandes hordas a celebrar fiestas. O sea, ¿cómo? Claro, que no, a ver, yo te hago muy buena convocación que me dice acá nuestro amigo que 10 años esto no aprendió. Bueno, a ver, cuando en 1995 yo en ese momento era asesora ad honorem en la Comisión de Legislación del Congreso, el Congreso Nacional, había un y en 1995 yo trabajé en la ley de financiamiento de la construcción, el fideicomiso, todo eso. ¿Y qué pasó? Surgió la ley, en 1995 comenzó su vigencia, y nosotros con 2 otros colegas, el doctor Causa y el doctor Origi, escribimos el primer libro que hubo en la Argentina de esta norma que era de la construcción de vivienda, fideicomiso. Entonces, yo recuerdo claramente que desde el 95 hasta el año 2000 íbamos por todo el país hablando de fideicomisos. Y yo a mis requirientes le hablaba del fideicomiso, y cuando le decía, mire, hay un fiduciario que tiene un beneficiario, después todos los bienes van al fideicomisario, cuando ya iba por el segundo fidei, la gente ya me miraba con carita. Además, cuando yo le decía a un fiduciante, usted puede fideicomisar sus bienes para la administración y para que esos bienes produzcan fruto civil y se lo pasemos a sus hijos que están estudiando en Londres, no les gustaba mucho quitarse la propiedad. O sea, ¿cuál es el concepto? Volvemos al concepto romano-germánico, latino, tanos y gallegos. No le gusta transferir un inmueble a alguien, a un fiduciario que lo va a gestionar para después sacar un fruto que le va a dar al beneficiario y que me va a volver a mí como fideicomisario cuando el plazo del fideicomiso concluya. Entonces son estas figuras que por más que le dimos una raigambre más latina, viene de un derecho anglosajón como el Trust de Estados Unidos o el fideicomiso de Quebec, que el Código de Quebec tiene el cuarto rol que es el beneficiario. La gente no prendía al inicio. Es más, yo estaba convencida que una buena figura jurídica para los papás que tenían hijos discapacitados. Yo fui asesora del colegio Melody en San Isidro, que era un colegio dedicado a chicos Down, y que la verdad que cuando no teníamos ninguna otra figura jurídica y salió el fideicomiso, yo andaba con el fideicomiso para que determinado bien o determinados bienes pasaran a una fiducia y la fiducia generara la estabilidad de esa persona que tiene una capacidad restringida hoy o una discapacidad antes, para que si los padres fallecen tengan un soporte. No aprendía. Y después pasaron 5 años y la gente empezó a familiarizarse con eso y ya decían, me compré un fideicomiso, porque vieron que la gente dice, tengo un PH. No tienes un departamento bajo el régimen de propiedad horizontal, tengo un PH. O cuando te dicen, como todos los departamentos están en planta baja, compré PH y ya le tenés que entender a la gente que es un departamento en planta baja. Eso es así. Entonces, lo mismo pasa con esto que yo, 10 años y que definitivamente no ha aprendido. Que no aprendió, es cierto. Más para la forestación sí, porque tiene mucha degradación tributaria,
tienen mucho impacto ambiental. Están lo que nosotros llamamos también los bonos verdes. Entonces, como grandes empresas internacionales tienen que pagar los bonos verdes y que yo estoy trabajando en un proyecto de unos bonos verdes, lo podemos hacer los agricultores y los postales, y estamos teniendo investigadoras internacionales, así que están atentos a esto, definitivamente es importante, porque vos como un agrimensor podés determinar lo que es el suelo y podés determinar como escribano las calidades de la forestación que va a ser el soporte de un bono verde. Entonces, todas estas cosas nuevas a mí siempre me gustaban. Y entonces hurgo por ahí para ver dónde puedo encontrar negocio. Pero, uniéndonos interdisciplinariamente. Entonces, por el otro lado, lo que tenemos es prende en la superficie, y yo creo que también tenemos que hacer docencia. Y tenemos este hay que venderla. ¿Cómo? Hay que venderla. Hay que venderla. Sí, No sabe. Mi hermano y mi sobrina son martilleros. Y creo que acá todos trabajamos con algunos Sí, martilleros. claro. Y bueno, los martilleros no lo ofrecen. Yo creo que es justamente lo que te mencionas. Hay que hacer escuela porque. Hay que hacer escuelas. Yo hablo con mi hermano y me dice: no, yo vendo departamento, vendo No, casa, no me vengas no con me- cosas raras. ¿Viste cómo lo ofrezco? Claro, no me Mucho compares. también para la embarcación y todo el invento se está usando. Se van a usar el mismo cuando decís construir y haces un poco de tironear la figura, los campos eólicos y los eólicos podría ir por ahí porque construís. Ahora bien, si vos me decís no estoy construyendo, le metemos usufructo para que nadie tenga duda de nada. Entonces lo hacemos con usufructo porque toda la gente sabe lo que es el usufructo. Entonces, pero realmente eso es lo que tenemos que pensar, que hay muchos negocios nuevos, negocios que se pueden implementar, hay que hacer inversión. Además, si nosotros creamos negocios, también creamos necesidades. Y si compramos necesidades, estamos nosotros para resolver. No, incluso puedo decir bien, tiene que comprar necesidades y que se puede todo lo que estamos acá presentes sabemos las grandes dificultades que lleva, por ejemplo, que se toca esto con el otro que vas a dar vos, el tema del transporte inmobiliario. Sí. Terminar de aprobar todas las tantas, ¿no? Lleva años. Desgraciadamente. Sí. Entonces, a los clientes uno les puede estar ofreciendo ir armando derechos de superficie, donde después van a funcionar las unidades características, y dentro de todo, incluso por ahí dividido en lo que resultar después, las unidades funcionales. Entonces, el adquirente, en vez de tener un libro bonito, pues el derecho Que es personal. tiene un derecho real de un derecho de superficie. Exacto. Sí. Pero eso Extinguible el derecho de superficie en el momento que la unidad se transformó. Claro, pero además el derecho de superficie que tiene este plazo y que nada lo va a hacer caer, después vamos a ver la forma de extinción, pero que en principio va a durar los 70 años, los 30 o los 40 que le pongamos en el contrato, eso va a estar fijo, que es la temporalidad del derecho, y que te da un spread de tiempo en el cual las relaciones de los interesados van a estar regidas por el derecho de superficie, y es un derecho real. No es lo mismo que yo tenga un derecho personal sobre una cosa, un derecho de compraventa, ahí tengo esto, y lo tengo sellero. Entonces, realmente es importante la figura. Pero lo que creo que hace hincapié es que no solamente está la seguridad jurídica, sino que la superficie en un desarrollo se puede condicionar no a los 70 años, sino a la finalización del desarrollo. Sí, lo que pasa es que le tenés que poner una fecha. No, ya sé, sí, pero sí, claro. Pero a ver, vos también pensás que el que va a construir tiene que tener un incentivo para invertir en la construcción y que algo recuperar la inversión. Porque puede recuperar la inversión cuando se extingue y pasa y le generas una indemnización. Esa extinción no la tenés que ver en el contrato, porque el superficiario cuando adquiere el suelo se extingue la superficie, o sea, el derecho de superficie se extingue. Claro, es un caso de extinción la consolidación. Ahora vamos a ver la extinción y lo vamos a ver más claro. Para la explotación minera, Sí. ¿está haciendo afectado? No, lo que pasa es que la finalidad te dice construcción, forestación y cultivo. Solamente. Y toda la normativa minera ya tiene el código de minería, y porque ustedes recuerdan que cuando la
por nuestra Constitución Nacional, las provincias tuvieron, o sea, no delegaron en el gobierno nacional todas las regulaciones legales. Entonces sí, el Código Civil Comercial Penal de la minería, entonces tenemos un código de minería que se aplica en el país. Pero lo que pasa es que con muchas restricciones administrativas locales. Entonces ya son las minas que siempre cuando estudiamos en la universidad que decían minas de primera, de segunda, de tercera, cuando en el vocabulario común la palabra mina tiene también otra acepción, nos divertíamos mucho cuando teníamos 20, 22 años con el derecho minero. Y en definitiva va por otro andarivel, porque esto es explotación minera y que tiene una cantidad de contratos que muchas veces son administrativos, porque tiene interés el propio Estado, y participa el propio Estado, o los particulares, que más que tengas un predio en Catamarca y te haya aparecido una mina de oro, o que estés en Jujuy y tengas litio. Entonces, esto ya va por una regulación totalmente aparte, que está ajena al código. Y acá tenemos un objetivo, una limitación del derecho de superficie a construir, intentemos construir cualquier tipo de edificación destinada a viviendas u otros fines, pero construcción, más lo que es la forestación y lo que es el cultivo. Puede ser inclusive las antenas. Bueno, eso sí, nosotros lo estamos manejando. Si incorporás el concepto de construir, y como yo digo, campo eólico, o estás construyendo antenas o bases de comunicación, la verdad que el derecho de superficie se adapta muy bien. Ahora, lo que estamos haciendo, por lo general más seguro, es el derecho de usufructo. Pero ahí también tenés una limitación temporal cuando el derecho de usufructo lo ostenta una persona jurídica. Entonces hay que ir armando todo para tener mejor resultado. Bueno, entonces, acá tenemos, hay temporalidad en el derecho de superficie, que es una duración limitada establecida por el contrato de la ley. La ley tiene máximos de 70 años para construcción, 50 para forestación. Luego tenemos que es un derecho real, porque indudablemente atribuye al superficiario las facultades de perseguir la cosa y hacer valer su preferencia. De goce, como dijimos antes, que permite al superficiario usar y gozar de la cosa, pero lo más importante, disponer material y jurídicamente del derecho de plantar, forestar o construir. Es oneroso. Lo hacemos casi siempre oneroso, puede implicar un pago de contraprestación al propietario del suelo, es transmisible, puede ser transmitido a terceros, esto tiene una limitación. La transmisión del derecho de superficie es por actos imprevistos o motus causa. Lo que no puede haber es constitución del derecho de superficie por testamento. No puede ocurrirse a alguien que está testando y tiene un predio en Entre Ríos y tiene que reforestarlo, que le legue el derecho de superficie a alguien, porque no hay constitución de derecho de superficie por una vía de actos de última voluntad, sino que tiene que ser con contractualidad, y esta contractualidad puede ser que lo que transfiere el derecho de superficie en la jerga popular lo vende, o caso contrario, se murió y lo heredan sus herederos, que van a tener que respetar el plazo de este derecho de superficie, salvo que se determine. ¿Eso una vez? ¿Se paga una vez? ¿Después de sellos? Sí, cuando vos constituís el derecho real, si está grabado con sellos en la demarcación territorial de que se trata porque es local, pagarás. Ahora, cuando vas a transferir, es un concepto oneroso, acto dispositivo oneroso, asentimiento conyugal, y el Estado con su voracidad te va a aplicar sellos, seguro. Por otro lado, en las sucesiones vas a tener en algunas demarcaciones la transmisión gratuita. ¿Qué pasa? Que el dueño del terreno fallece. El dueño del terreno no, porque el dueño del terreno es como un nudo propietario. Quedan los herederos. Sí, tanto de lo que es el dueño del suelo como yo te estoy hablando superficial. Podría pasar que el dueño lo venda y eso se lo traslada el derecho superficial. Claro. Y los herederos también reciben el derecho de superficie. El heredero del superficiario recibe el derecho de superficie hasta concluir el plazo, y el que es el dueño del suelo, una vez que fallece,
le transmite ese derecho del suelo, en expectativa que, extinguido el derecho del superficiario, se consolide y entonces se extinga el beneficio del dueño. Pero los herederos del dueño del suelo tienen que aceptar la Y van a obligación. tener que esperar, más que nada. Porque hay un... No puede hacer posesión. Si rompe el derecho de superficie, no puede ser una posesión. Aún cuando se muera el propietario, no tiene, no, porque tiene, es un derecho temporario que se publicita como tal, en un régimen especial, y no se puede adquirir, o sea, la prescripción adquisitiva, que lo vamos a ver, no es para esta figura jurídica. Entonces, vos sos superficiario y estás 70 años con esto, cuando termina te tenés que ir. O sea, vos me decís, bueno, pero no puedo intervertir el título, se llama. Intervertir el título. Digo, no soy superficiario, yo me comporto como propietario. Entonces desconozco el derecho de superficie, pero es muy difícil porque vos lo constituiste y estás como tal. Diferente es cuando tenés un boleto de compra-venta, estás ejerciendo la posesión y vos intervertís el título de tenedor en poseedor. De tenedor en poseedor. Pero este superficiario ya tiene posesión, pero tiene la posesión de la superficie. Entonces va a estar siempre en su propio derecho. Si llega a quedar como un bien los técnicos. A ver, una sucesión vacante. La sucesión vacante, suponte que tiene un titular del suelo que muere sin ningún tipo de heredero. El que es el heredero declarado por ley es el Estado, en sus diferentes manifestaciones, provinciales, locales. Entonces, nunca un bien inmueble va a ser de nadie. Siempre va a estar el Estado como figura residual y que va a, obviamente, vos viste que cuando tenés, sabés, una herencia vacante, porque yo le digo acá que se enteró que hay muchas herencias vacantes. Yo le digo, lo que hay que hacer es denunciarlas. Porque parece que tenemos muchos dueños que son extranjeros y están solitos. Si se muere, paréntesis, para avisar un poco. Yo como notaria acá del partido he tenido que hacer inventarios en inmuebles donde la persona se murió y bueno, los vecinos denuncian la muerte por los aromas, etc. Vienen los bomberos, la policía se lleva el cuerpo y después hay que inventariar, porque el municipio, si bien es la provincia la que tiene el derecho al inmueble como sucesión vacante, el municipio, y el Guillermo sabe, ya siempre se lo pide para una finalidad del municipio. Entonces, que se abren centros odontológicos. ¿Cómo? La Valle Flecuto Sarmiento. Sí, no, a mí no me diga la calle, vos sos el experto, pero muchos de esos que después se sirven para otras finalidades. Pero lo más interesante de con esto me lo debió para que no me duerman, que fui a hacer este inventario en esta casa donde se había llevado la viejita, entonces el inventario de una casa, imagínense, yo recuerdo las cosas, entonces una colaboradora mía magnífica me dictaba que era que la mesa, que no, qué sé yo, y después de terminar el inventario lo que se hace es entrar a fumigar. Se cierra todo, ventanas, puertas, todo, y ya cuando nos vamos se entra en los que fumigan. Entonces cuando vas a fumigar se ponen unos trajes blancos que son entre la oscuridad del lugar, los trajes blancos que va a fumigar, ¿no? Los de zoonosis. Entonces fumigan. Entonces yo mientras saco fotos y qué sé yo, llego a mi escribanía y le digo a mi gente que impriman la foto porque estamos haciendo el acta. Entonces vinieron las chicas tremendamente enloquecidas. Mire, escribana, mire esto, creían que era el espíritu de la... No, esto es solo el señor de Sonosis, en la actividad del pueblo. Así que no será ningún problema. Bueno, dicho esto... Te acordarás que por eso yo hacía ilusión a Flecuto Sarmiento de la Valle, que fue un hombre que estuvo tantos años ahí que alguien le estaba diciendo que se tenía que sacar del muerto para buscar la propiedad. Claro, sí, no, era que famosa. Sí. Ahí sí tenemos historias para escribir. Bueno, vamos avanzando. El derecho transmisible, como les digo yo, por causa o entre los dos. O sea, el derecho de superficie se puede transmitir onerosamente a un sucesor singular o si se muere superficial a sus herederos. Se le aplica a todo inmueble o en parte, esto ya lo vimos. El derecho de superficie puede constituirse sobre la parte del inmueble.
Los beneficios objetivos: dinamiza la explotación de los inmuebles, esto para venderlo en las inmobiliarias, permite aprovechar el suelo sin que el propietario se desprenda de su propiedad, esto es importante, fomenta la inversión, al permitir que los inversores construir sobre terrenos ajenos, se incentiva la inversión en el sector inmobiliario, luego se aplica en distintos contextos, puede ser utilizado por proyectos de construcción, moderación o agrícola, no va minero, no va ningún. Entonces, vamos a ver qué pasa con la extinción. O sea, el derecho ya más o menos lo tenemos comprendido. Lo que no podemos comprender muy bien es que cuando el artículo del código nos habla del derecho de superficie, no solamente nos habla del vuelo, sino que habla del subsuelo. Entonces yo podría tener un derecho de superficie en el subsuelo. Esto es, tengo sobre una avenida importante, hago toda una excavación, hago un estacionamiento subterráneo, después termino haciendo lo que es el suelo, lo que tuve que haber excavado, y espero que se cabe de otra manera. Entonces el propietario siempre va a ser el dueño del suelo, que en definitiva es el techo de la cochera, ¿se entiende? Sí. Bien. Eso para la cochera. Ahora si yo quiero hacer un edificio de construcción en propiedad horizontal, va a ser problema. Entonces acá tenemos la extinción. Eso ya lo hicimos la escritura, todo feliz, se pasaron 20 años, 10 años, 15 años, y vamos a tener la extinción. Primero, la renuncia expresa. El superficiario puede renunciar a su derecho. O sea, hizo la inversión, hizo esto, y el otro dice, mira, no, la verdad que me voy del país, no me interesa, entonces lo renuncio. Cuando yo renuncio, sí, hizo toda la construcción, pero a ver, también podés hacer que una frustración negocial, esto es que tiene algo personal, o no terminó la construcción, o no la empezó, o lo que fuese, y una forma transaccional de salir de este contrato es la renuncia del superficiario. O sea que no se descarta. También está la renuncia, si se la reserva, el fideicomiso también está esta figura. Vencimiento del plazo. El derecho se extingue al finalizar el plazo establecido. Entonces pasaron los 70 años, de aquí dentro de 60 más, si se generó una superficie en el año 2015, y se extinguirá. Nuestros sucesores dirán, si no pasa, no lo vamos a poder. No lo vamos a hacer. Dentro de los 70, o sea, si yo pongo 20, renuevo por 30, tengo 50, renuevo por, pero no más de 70. No se puede. No en el. A ver, tienes que construir un nuevo contrato. Claro, el principio es una pregunta difícil. No sé qué va a pasar en los 140 años. En principio, siempre que el Código Civil Comercial de la Nación da un plazo máximo, es un plazo que se puede ir fraccionando sin superar el plazo máximo. Que yo puedo decir me de 70 a 80, pero queda reducido a 70. Entonces, así juegan los plazos en el Código Civil Comercial de la Nación. Entonces, vencimiento del plazo, ¿qué pasa con el vencimiento del plazo? Al extinguirse el derecho del superficiario, se junta con el derecho del suelo, por lo cual se consolida el dominio y se extingue la superficie. Cumplimiento de la condición resolutoria, también puedo hacer, en vez de ponerme un plazo, te voy a poner una condición resolutoria. Esto es que te voy a dar el derecho de superficie por una cantidad de años, cuando como condición resolutoria no pase tal cosa. Entonces, si ese hecho condicionante sucede en el plazo menor a los 70 años, se extingue el derecho porque está sujeto a una condición resolutoria. Tiene que ser resolutoria. Luego tenemos la consolidación, que se produce cuando el superficiario se convierte en propietario del inmueble. ¿Cuándo se va a convertir? Cuando lo hereda. Si yo celebré un contrato de superficie con mi hijo y sucede que fallezco, el hijo va a consolidar el derecho como se le usufructo o el uso de habitación. Y después está el no uso. El no uso, porque acá entra el derecho de constituir, se extingue por el no uso durante 10 años. O sea, si yo contrato por 30 y pasaron 10 y no construí, no hice nada, entonces por el no uso se me extingue el derecho. Como también así, mientras que el derecho de plantar y forestar se extingue a los 5 años. 10 para construir, 5 para. Entonces, en principio, moraleja de esto, porque ahora vamos a hablar un poquito de los usos inmobiliarios, no los quiero dejar de trasnoche, pasa lo siguiente. Conclusiones.
como dijimos acá, no se hace docencia con el derecho de superficie. Y yo creo que cuando hay un negocio en ciernes o hay la posibilidad de generar un negocio sobre determinados predios, sean urbanos o rurales, yo creo que hay que pensar en esta figura. Tenemos que encontrarle, como decimos, el novio a la figura. ¿Vieron? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Entonces, tiene muchísimas ventajas. Tiene aligeramiento de inversión, porque no es lo mismo comprar un terreno y construir que construir solo. Entonces, es temporal, la accesibilidad no está jugando, hay una excepción de este principio, no pierdo ese inmueble en mi patrimonio, porque siempre va a estar allí, lo podría transmitir condicionado a que el que me adquiere el suelo sabe que hay un superficiario, obviamente. El sistema planimétrico tiene que ser con planimetría aprobada para el plano de superficie. La registración genera la apertura de nuevos folios reales. Debajo la S de superficie están evidenciando el movimiento del derecho real de superficie, del superficiario, cuando hipoteca, cuando vende, cuando afecta a propiedad horizontal o cuando establezco medidas cautelares, porque también puede ser un derecho de superficie que esté generando un fruto civil, como una explotación, que puede ser un estacionamiento, puede ser un shopping, puede ser de tantas cosas. Entonces ahí, ¿cómo? Sí, por supuesto, está en el comercio. El derecho de superficie está en el comercio, es embargable, no solamente el derecho, sino también los frutos que produce. Así que es una figura que es un derecho real, en definitiva, y como tal se comporta. Contame. Escribana, yo tengo esta situación que me acabo de desayunar con todo lo que usted me dice, que quizás pueda ofrecerle esto a mi cliente. Qué suerte. Me contrataron para hacer una división en 6 parcelas más o menos iguales, madre, dueña de la tierra y 5 hijos. Muy bien. Presento el plano de mensura en el municipio y por una ordenanza me piden 2.100 metros cuadrados. Sí. Casi se mueren. O si no, obra pública o imposible porque son re humildes. O superficie en otro lugar. Entonces, yo les puedo ofrecer para cada hijo un derecho de superficie para los 5. Sí. La madre quedaría con su suelo y su pedazo, donde tiene construida su casita, todo lo demás es baldío. Sí, y lo heredarían. Te pregunto, ¿eso es urbano? Sí. Sí, es urbano. Es urbano. ¿Y cómo son ellos dueños? ¿La mamá es la única dueña? La mamá es la única dueña y quiso. O sea, lo compró de divorciada, viuda, o le hizo una partición con los hermanos. Tiene una casita muy humilde, pero el terreno mucho terreno. Todo baldío. Todo baldío. Y quiere darle a cada hijo más o menos. Claro, pero esto debe venir por la ley del suelo, que le tiene que dar una superficie. No, ellos quisieron dividir para que ella quiere donar. El municipio que le está pidiendo la pide con una ordenanza, 2.000 metros cuadrados. Es mucho. Para espacio. Depende de dónde estás el juego, se va pidiendo el mismo siempre 12, pero después, según el ordenador territorial, la puede llegar a parcelas que me piden 800 y pico para equipamiento comunitario y el resto para espacio verde que se lo pueden dar en otro lugar, se lo pueden dar, o si no que haga el pavimento. Pero yo le digo al director pavimento, y sí las mejoras, pero digo, no está haciendo el emprendimiento comercial. Claro, está dividiendo con sus hijos, o donándole. Bueno, a ver, si también podés hacer. Lo que pasa es que la señora esta quiere que todos sus hijos tengan un predio separado. O sea, que sean dueños individuales, porque no se los dona a todos juntos. Le dona a cada uno un inmueble. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es lo que quiere hacer. Sí. Ella se quiere quedar con una parte y hace los 5 lotes. y hace 5 parcelas más como para darle una a cada hijo. Si yo para hacer esa planimetría estoy en un verdadero problema, lo que podría hacer es mantener el predio como está. Por supuesto que vos no estás haciendo plan, pero lo que podría generar ella es un usufructo sobre todo el predio y darle una quinta parte a cada uno de sus hijos. Sí, claro, pero nadie podría. Eso se lo va a quedar, traslada el problema para más adelante. Claro, eso sí. Claro, ese es el problema. Una pregunta. Siendo un condominio edilicio,
Sí. como es este, puede registrar en el registro de la propiedad un sexto para cada uno. Sí, pueden tener un sexto cada uno. Lo que pasa es que lo van a tener en una situación de indivisión, con lo que trae la situación de indivisión. Eso, pero por supuesto que cada condominio tiene la libre administración y disposición, y mucho más si hacen una distribución del uso a través de un bloque simple, y entonces pueden tener un derecho de expectativa para el uso. Si parcelar consume ese tipo de superficie, habría que pensar en no parcelar, porque si yo tengo que ir al parcelamiento y tengo que tener esa eficacia de amputarme parte de mi patrimonio por lo que me pide en la ley de suelo, también podría decir, bueno, después ahí te da Guillermo la solución. Porque por lo que yo le interpreté, cuando usted me dice que podría le puede dar a su tener hijo un derecho de superficie y al momento de la muerte mía, sí, mi hijo hereda el derecho de superficie, se extingue y hereda el suelo. Exacto. Entonces, Pero cuando se extingue el derecho de superficie, entonces tiene la tierra. Claro. por eso. Un indiviso como los hermanos. Podría También el código. Lo que pasa es que con una planimetría sobre parte material del inmueble parcial, vos podrías en un mismo inmueble constituir 5 superficies. Sí lo podés hacer. Sí. Y vos podés hacer un plano de superficie en los 5 parcelas. Lo que yo no te puedo decir ni lo sé es si, queriendo hacer un plano que te lo va a tener que aprobar catastro que aprobar La municipalidad no, el catastro de la vos puedas llegar a ser, yo escribana, vos me traes el plano, yo no pienso nada, porque el problema del plano es tuyo. Entonces, con 5 parcelas de derecho de superficie, yo le puedo dar a todos mis hijos el derecho de superficie. Es más, si hacemos 6 parcelas, yo me quedo con un dominio completo. Y cuando, si son todos herederos míos, como muy bien tenés la razón, cuando esta parcela, porque ¿qué ganaste? Cuando esta parcela de superficie, a mi muerte, todas consoliden con el dominio, vas a tener un condominio de los 5 hijos. Como si hubiera hecho PH. Sí, No, es un indiviso. La solución es lo que interesa. La otra es pensar, si no podés hacer una propiedad horizontal, Sí, eso ya se lo dije. a construir. Pero hay que ver si le da para hacer multifamiliar la zona en la que está. Ah, bueno, pero eso yo estoy pensando, seguro que una solución tiene, ¿sí? Pero bueno, es una figura que podría ir por ahí. Lo que pasa es que vos estás postergando, le vas a dar una división de uso a través de la superficie a cada uno de ellos que puede usar, gozar, materialmente disponer, etcétera, pero cuando la madre fallezca, eso se consolida en los 5 como dominio, en condominio. En condominio. Entonces lo único que hiciste fue postergar en el tiempo. Que pase eso puede cambiar la municipalidad, puede cambiar su situación económica. Puede pasar muchas cosas. Y si no, que se Capaz. una donación de parte indemniza pero con reserva de su fruto. Pero está bien lo que, no sé quién era que había dicho, que con el derecho de superficie no estaría embargado. Ahí sí, No, a ver, Por eso, claro, embargan a uno y no embargan al resto. No, claramente, obviamente, sí, por supuesto. Sí, tiene la independencia hasta que la madre No soluciona el problema porque lleva una condición lo mejor. posterga en el tiempo. De alguna manera el beneficio que tiene el superficiario es que puede hipotecar, puede hacer un Puede crédito hipotecario. hipotecar, puede transmitir, sujeto a la condición que cuando revierta va a revertir en la madre. Así que va a quedar la madre muerta que va a ir a los herederos por sucesión y no por... En caso de que la madre liquidara uno de los bienes, que son todos dativos, los hijos van a tener una posibilidad de acceder a un crédito hipotecario. Sí, claro. Cada uno. Sí, cada uno. Lo que yo creí de la madre. era que cada uno heredaba el pedacito de terreno, hereda todo. Claro, porque se va, ellos no van a tener ningún otro derecho sobre como superficie
superficiario que se te va a extinguir y tienen el derecho como herederos de la causal. Cambian de ropaje, se sacan los sombreros superficiarios y pasa a ser heredero. Vamos a conjuntos inmobiliarios rápidamente. Ahí lo tenemos en el 2073, el concepto de los conjuntos inmobiliarios.